Eso. Ya, buenas noches, compañeros, compañeras, profesora. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la jerarquización de las normas y la pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen. Hans Kelsen nació un 11 de octubre del año 1881. Fue hijo de un matrimonio judío de habla alemán y en el año 1883 se trasladó a Viena, donde Hans Kelsen se educó primero en una escuela privada y luego por motivos económicos en una institución pública. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco. Es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Estudió Derecho en la Universidad de Viena en el año 1911 y ahí mismo completó su habilitación de Derecho Constitucional. Hans Kelsen enseñó en el año 1940 se fue a Estados Unidos, donde enseñó derechos en la Universidad de Harvard y de Berkeley. Sostuvo la teoría del normativismo. Kelsen defendió una visión positiva que él le llamó teoría pura del derecho. Un análisis formalista del derecho como un fenómeno autónomo. Su concepción del derecho como técnico para resolver los conflictos sociales lo convierte en uno de los principales teóricos de la democracia en el siglo XX. Entre sus obras destacan de la esencia y valor de la democracia, que fue en el año 1920, la teoría general del Estado, que fue en el año 1925, y teoría pura del derecho, que fue en el año 1935. Y falleció un 19 de abril del año 1973. Le doy paso a mi compañera Garayat. Bueno, continuando con la exposición que le hable Yanqui sabe, voy a la pirámide del Gelseniana representa gráficamente la idea del sistema jurídico, escalonado de acuerdo con Kelsen. En el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas. En el caso de la jerarquización, en todo resultado es muy conocido en las otras teorías que es puro de derecho. También es establecido un orden de apelación de normas jurídicas poniéndose en unas o por encima de otras a la hora de la aplicación. Siguiente la diapositiva, compañera. Va a ser la siguiente diapositiva, compañera Oshin. Bueno, ya. La estructura de la pirámide de Kelsen en el Perú. Bien, aquí observamos en la imagen sobre el pirámide de Kelsen, que la pirámide que obtenemos que tiene son 3 niveles. En el primer nivel se trata de lo que es la Constitución, y en un nivel son los actos legislativos, y en el tercer nivel son los actos estructurados. Le paso a mi compañera. Le doy paso a mi compañera. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca del primer nivel. En el primer nivel está la Constitución. La Constitución se ubica en el pico de la pirámide y en forma descendente las normas de menor jerarquía, no habiendo organismo alguno que pueda modificar o cambiar la Constitución. La Constitución Política del Perú es un texto de carácter jurídico redactado por los diferentes poderes del Estado, con el objetivo de hacer que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Se reconoce la libertad de información, así como el derecho a participar en forma individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Asimismo, establece garantías constitucionales para estos derechos. El Perú, a lo largo de su historia republicana, ha tenido 12 constituciones, desde la Constitución de 1823,
Estas constituciones son aprobadas por las asambleas constituyentes o los congresos constituyentes, como fue el caso del Congreso Constituyente Democrático, que aprobó la última constitución en 1993. La teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo. El derecho positivo en general y no un derecho particular. Es una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico nacional o internacional. Este es el nombre que dio Hans Kelsen entre el año 1881 y el año 1973 a su enfoque hacia la teoría del derecho por pura. Kelsen quiso decir que la teoría debería estar en sus propias palabras, enfocada solamente en el derecho y no mezclada como lo habrían hecho otras teorías del derecho, como por ejemplo con la psicología, la biología, la ética y teología. Le doy pasar a mi siguiente compañera. En el segundo nivel tenemos lo que es tratados y leyes. Tratados se dice que son acuerdos celebrados por el Perú con otro u otros estados que establecen derechos y obligaciones entre los estados. El presidente de la República es la persona facultada para celebrar los tratados. Estos también constituyen reglas de derecho internacional. También ingresan al ordenamiento jurídico interno por una ley de ratificación. También tenemos en el segundo nivel las leyes. Son reglas o normas jurídicas, siguiente diapositiva, por favor. Son normas de carácter general, abstractas y obligatorias. Y aquí se inician con la presentación de un proyecto de ley y pueden presentarla el presidente de la República, el Congreso, los gobiernos regionales, los poderes del Estado, organismos constitucionales, colegios profesionales y personas naturales. Bueno, continuando con la exposición, el que leo ahora, mi nombre es Enrique Chapay. Les voy a hablar sobre clases de leyes. Leyes orgánicas. Sirven para restaurar el marco normativo, instituciones para aprobación. Leyes ordinarias son normas que regulan aspectos de carácter específico en los cuales se dictan en el Congreso. Entre otros, ley de reforma constitucional corresponde a un tema al presidente de la República o un número de ciudadanos o comprobados sobre las autoridades. Ley de presupuestos de la República. Quiere decir, establece el sistema financiero en el artículo 11, en la ley 28.11.2. Ley de encuesta general, cuenta general. Este es un instrumento más donde la fiscalización de las finanzas reflejan los resultados y donde ven las finanzas económicas, inversión o actividad, lo que hace el público. Siguiente diapositiva. Decreto legislativo. Decreto legislativo es una norma jurídica con rango emanada por poder ejecutivo, delegación, poder legislativo o técnica de decreto. Para la elaboración de texto, articula habiendo aprobado previamente sobre el Congreso o Parlamento o ley a bases de la delegatoria que sirve como marco de referencia para la elaboración de diversas leyes, favoreciendo la compilación en uso del
cuerpo legal de distintas normas jurídicas y dispersas. Gracias, le paso a mi siguiente compañera Jacqueline. Continuando con la exposición. El tercer nivel. En el tercer nivel encontramos los actos administrativos, que consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria. El decreto supremo, norma de carácter general que reglamenta normas con rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o semisectorial funcional a nivel nacional. Resolución suprema. Decisión de carácter específico rubricada por el presidente de la República y refrendada por uno o más ministros, a cuyo ámbito de competencia corresponde y se publica en los casos de ley cuando son de naturaleza normativa. Paso con mi compañera Pichardo. Continuando con la exposición, mi nombre es Mireya Pichar de Cuadros. Yo les voy a hablar sobre la resolución ministerial. Nos dice que es una medida decreta por un ministro de un gobierno. Nos dice que se trata de normativas o de reglas que dicta un ministro, de acuerdo a la facultad que le otorga la Constitución, ya que es una norma que está aprobada, ya que tiene que estar aprobada por un ministro y que está vinculado con la política del sector que tiene a su cargo, así como una resolución ministerial de un ministerio de salud. ¿Qué es lo que hace? Prohíbe la venta de productos farmacéuticos y de medicamentos en aquellos establecimientos que no están vigentes, no funcionan como una farmacia, ya que no cumplen con la ley. La resolución directoriales. Son normas aprobadas por los directores, las representaciones de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, ya que son normas aprobadas por el Congreso de la República en el ejercicio de sus atribuciones legislativas y mediante la presencia de una Constitución. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daisy Cuba. Yo les voy a hablar sobre el estatus y las otras normas. Nos dicen que son documentos normativos que contienen disposiciones generales relacionadas con la organización y funcionamiento de entidad pública. Las normas son administrativos, sentencias y testamento. Nos dicen que es decir, que se espera por determinada conducta. La teoría concibe a la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa el vínculo específico que establece entre un hecho condicionante y su consecuencia. Gracias.